Shalom Ahin, Shalom Javerín, bienvenidos a la lectura del Kadosh Zohar en los fundamentos de la Torah con ustedes el Aj Yohanan. No olvides suscribirte, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte este material con tus seres queridos. Estamos en la segunda parte de la Parashá Shemini, conforme a la lectura del Kadosh Zohar. En esta ocasión vamos a comenzar con el tema, pero el que exige dádivas la derriba. Pero el que exige dádivas la derriba. Soberano del universo y Adón nuestro, Padre de misericordia y de perdón, te damos gracias, Avinu Malkeino, Elohim de nuestros padres. Te damos gracias porque nos acercaste a tu Torah y a tu Kadosh obra y nos permitiste participar de los secretos de la Kadosh Torah. Cuán dignos somos, Avinu Malkeino, de que nos concedas tan gran favor. Por eso te suplicamos que perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que éstos no nos separen de ti, y que sea tu voluntad, Elohim nuestro, Elohim de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras súplicas y abras nuestro corazón cerrado a los estudios ocultos de tu Kadosh Torah, y que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar de honor, como el aroma dulce del incienso, y que nos irradies luz desde la fuente de nuestra Neshama a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus Kadoshim siervos, a través de quienes revelaste tu sabiduría en este Olán. Amén. Pero el que exige dádivas la derriba. Aquí, Misajín, el joven relata cómo Elohim estableció el mundo con justicia a través de Jacob, pero fue derrocado por Esaú, quien no diezmó y era un hombre que exigía sobornos. ¿Debería ser esto un regalo, como se describe en el resto de la sección? Bueno, durante toda su vida, David Hamelech intentó combinar Malhut con Seiranpin. Luego llegó Shlomo Hamelech y los unió. Y en ese momento, Misajín, la luna apareció en toda su plenitud. Entonces el mundo fue derrocado por alguien que exigía sobornos. Sedequías. El niño abrió la discusión con el verso: el rey con justicia establece la tierra, pero el que exige donaciones la derrota. Mishle 21, 29:4. ¿Quién es el rey, Misají? Este es el Kadosh Baruj, y con justicia es Jacob, quien es el epítome de los padres, es decir, la columna central que incluye Jese y Geburah. El secreto de Abraham vino e Isaac, pues mediante la columna central, él establece y preserva la tierra que es Malhut. Pero quien exige dádivas, dádiva, se escribe sin la letra ba. La indicación de plural, que es el secreto de la columna central llamada Sedaká o justicia. Y don es Malhut, como está escrito. Y esta es la ofrenda, Shemo 25:3. La ofrenda es el secreto de Sot, es decir, Malhut, que se llama Sot, literalmente que es femenino. Pero quien exige don es Esaú, quien solía preguntar por ofrendas y diezmos a diario, pero no hacía nada. Le preguntaba a su padre cómo diezmar la paja, la sal, etcétera, pero ni siquiera diezmaba lo que debía hacer. Así es quien exige donaciones sin justicia, como Jacob, que es la columna central, pero solo desde la izquierda.
cuando no está incluida en la derecha, pues la ofrenda que es Malhut proviene del lado de la partida de la misericordia. Es decir, Misajín, desde el aspecto de los meros de juicio, que es la izquierda sin la derecha, Malhut. No es convocado a la justicia, que incluye la derecha y la izquierda. Por lo tanto, Misajín la invierte, como está escrito. Pero a veces la ruina viene por falta de juicio, o sea, literalmente por justicia, por falta de justicia. Mislet 13:23. Siendo juicio sin misericordia. Por lo tanto, quien exige una dádiva, se hace el comentario de la signosis para que las expresiones sean coherentes. La invierte. Se podría decir, Misajín, que David Hamele era un hombre que exige un regalo. Pues David Hamele era un carro para Malhut desde el aspecto de su izquierda. El responder fue con misericordia, no solo para Malhut desde el aspecto de la izquierda, como Esaú, sino también la izquierda de Malhut, combinada con misericordia. Además está escrito, las promesas seguras y amorosas, que en hebreo es Hasadín, de David Hamele, y Isaías 55:3. Así, al aferrarse a eso, a Malhut de la izquierda, también se aferró a ellas o Hasadín. Pero venga y mire, durante toda su vida, David Hamele se esforzó para que este don, que es Malhut, se combinara con la justicia, o sea, con Seirampin, Enejá, es decir, la columna central, para que ambos se unieran. Luego vino Shlomo Hamele, quien los unió. Entonces la luna, que es Malhut, apareció en su plenitud y la tierra, que es Malhut, fue sustentada. Luego vino Sedequías y los separó, y la tierra, que es Malhut, quedó sin justicia, o sea, sin Seirampin, otra vez. Y la luna fue dañada y la tierra arruinada. Entonces se dijo, quien exige un don, lo derriba, que es Sedequías. Ahora, mis aquí vamos a hablar del aceite y vino. Aceite y vino. Aprendemos, Misajín, que el aceite es para los Kohanín y el vino para los Levín, porque proviene del vino preservado. Les llega para unir los mundos, de modo que la izquierda y la derecha se integren completamente. Quien desee aferrarse a esta unidad está completo en este mundo y en el mundo venidero. Y se une a la Teshuvah, al arrepentimiento. El lugar donde hay vino y aceite, entonces no se apega a las riquezas ni a los deseos de este mundo. En cambio, tiene una porción en el mundo venidero. Pero venga y mire. El aceite, el secreto de la derecha, es para los Kohanim. Y el vino, el secreto de la izquierda, es para los Levín. Esto no se debe a que deban beber vino, sino a que proviene y brota del vino preservado, que es la abundancia de Jodma, de la columna izquierda de Binah. Les llega, como se mencionó anteriormente, para unir los mundos y alegrarlos a todos, para que la derecha y la izquierda se integren completamente, la una dentro de la otra, y la amistad y el amor de los fieles estén con ellos. Pues cuando la derecha y la izquierda se incorporaron, la luna dentro de la otra, la una dentro de la otra, perdón, todos los grados se completan. Quien desea aferrarse a ella, a la unidad derecha con la izquierda, está completo en este mundo y en el mundo venidero. Toda su vida se aferra al arrepentimiento, que es Binah.
el lugar donde residen el vino y el aceite, pues son la unidad de la derecha y la izquierda. Entonces no se aferrará a las riquezas ni a los deseos de este mundo. David Shlomo, el rey Shlomo, perdón, clamó y dijo: quien ama el vino y el aceite no se enriquecerá. De 21. En este mundo, pues le aguardan otras riquezas, riquezas de las que tendrá parte, tendrá una porción en el mundo venidero, pues ese es el lugar donde descansan y el vino y el aceite. En este mundo y en el mundo venidero, y quien ama este lugar no necesitará riquezas ni las anhela. Dichosos los adiquín que se esfuerzan todo el día por alcanzar riquezas supremas, como está escrito: ni el oro ni el vidrio pueden igualarla, y el intercambio de ella no será por vasos de oro fino. Job 28:17. Es decir, misajín, en este mundo y en el mundo venidero, para que yo pueda hacer que aquellos que me dejen hereden bienes y llenaré sus tesoros. Mishle 8:21. La Torah escrita y la Torah oral. Aprendemos, misajín, que la Torah es la ley escrita, Seiram Pin, Mashiach, y los mandamientos son la Torah oral, Malhut, que es Israel. El padre de ambos es el vino preservado, que es la Sefirá de Binah. El joven nos habla del libro supremo, Odma, que desapareció y que inspiró la ley escrita, o sea, la Torah escrita. La Torah oral se guarda con la boca, es decir, misajín, el conocimiento o Seiram Pin. Moshe fue elevado por encima de todos los demás profetas porque es el carro de Da'at, del cual emana la Torah oral. El joven dice que cuando los malvados son eliminados del mundo, el trono de Elohim se establece en la justicia y no en el juicio. Y continúa el discurso y citó: y Hashem le dijo a Moshe: sube a mí al monte y espera allí y te daré las tablas de piedra, la Torá y los mandamientos que he escrito para que los enseñes. Shemot 24:2. Y la Torá es la ley escrita, que es Seiram Pin, mientras que y los mandamientos es la Torá oral, que es Malhut. Puedes enseñarles que en hebreo es Yehorotan, está escrito sin la letra Ba, como está escrito en el verso. Y en la cámara de la que me concibió, que en hebreo es Orati, Hashirin 3:4, debemos de observar, misajín, a quién se refiere cuando dice: enséñales también a sus padres. Podrías pensar que se refiere a Israel, que es masculino y femenino, pues los Bene Israel son sus hijos. Está escrito: sois hijos de Hashem, vuestro Elohim. Devarim 14. Sin embargo, misajín, no es así, pues los Bene Israel no se mencionan en este verso y por lo tanto no se dice de ellos: enséñales. El padre de la Torá y los mandamientos es vino, el vino preservado, que es Binam, la Ima, la madre de lo masculino y lo femenino, llamada la Torá y los mandamientos. Todos los escritos del libro supremo, que es Jodma, reposan allí, en Binah, pues el libro supremo, que es Jodma, está oculto. Y su primera revelación, que se considera escritura, está en Binah, de donde emana la ley escrita, que es Pin Mashiach. Por lo tanto, llamamos Pin la ley escrita, Mashiach, la Torah que se hizo carne, porque fue inspirada por la escritura, que es Binah, mundo espiritual, la Torah que salió de los Hashamaín. Ese es el significado de
que he escrito para que se lo enseñes o para sus padres. En realidad son sus padres, es decir, Jodma y Binah. Abba Beima, el secreto del libro y de la escritura, los padres de Seiram Pin. La Torah oral, Misakin, que es Malhut, es otra Torah que se guarda y se conserva oralmente, literalmente por la boca. ¿Quién es la boca? Es Ta'at, el conocimiento. Seiram Pin, que reconcilia a Jodma y Binah. La boca del libro y la escritura, que son Jodma y Binah, porque Da'at es Seiram Pin, que reconcilia y revela Jodma y Binah, el secreto del libro y de la escritura. Como la boca del hombre revela lo oculto en su mente, esta Torah es diferente de la Torah escrita y se llama la Torah oral, que se guarda y se conserva por literalmente la boca. De esa Torah llamada la Torah escrita, que es Pin, Mashiach, Malhut, que es Israel, es mantenida por Pin. Es a saber, por tanto, se llama la Torah oral. Por lo tanto, Moshe fue elevado por encima de todos los demás profetas fieles, como está escrito. Y os daré especialmente a él, excluyendo a los demás profetas, pues Moshe es el carro del Daat, del cual proviene la Torah oral. Tu trono se establecerá en la justicia. Aquí Misajín Rabbi Shimon dice que el verso del título significa que el mundo inferior depende de el mundo superior y que el mundo superior envía flujo al mundo inferior, según las costumbres del mundo inferior. Añade que cuando el Cohen entra en el templo debe de hacerlo con misericordia, es decir, con agua, y no con el vino que bebió. Finalmente, leemos que la función de Ajarón era separar los animales impuros de los puros. Está escrito, quita la escoria de la plata y una vasija emergerá para el refinador. Retira a los malvados de delante del rey, y su trono se establecerá en justicia. De 25:4. Pero ven y observa. Cuando los malvados se multiplican en el mundo, el trono del Kadosh Melech, que es Malhut, se establece en juicio y es extraído por juicio. Sus llamas queman el mundo, pero cuando los malvados son eliminados del mundo, entonces su trono se establecerá en justicia, literalmente en Gesed, y no en juicio. Pregunta, ¿qué significa en justicia y no en juicio? Bueno, el significado es que el mundo inferior, que es Malhut, depende del mundo superior, que es Pin. Y el mundo supremo se transfiere al mundo inferior según las costumbres de éste. Por lo tanto, su trono se establecerá en la justicia, que en hebreo es G. Lee 25:4. Pues quien desee bendecirlo y establecer su trono, que es el mundo inferior, lo establecerá con Gesed y no con juicio. ¿Qué significa establecerlo en Gesed? Bueno, esto cuando el Cohen entra al templo, que es Malhut, debe de entrar con Rahamín, que es agua, y no con el vino que bebió, pues esa es la Geburá, debe de entrar con agua y no con vino. Entonces llegaron Rabí Yehudá y Rabí Yisá y besaron al niño en la cabeza. Ese día nunca se separaron de Rabí Yehudá. Y cuando entraba en la casa del estudio, Rabí Yehudá se levantaba ante él diciendo, he aprendido algo de él, y es justo que le muestre respeto. Después se convirtió en uno de los amigos y solían llamarlo Rabí Yexa, el martillo que rompe rocas y hace volar chispas por todas partes.
Rabí Eleazar le aplicaba el verso: antes de formarte en el vientre te conocí. Yermiyah 4. Estos son los animales. Pongan atención. Aquí Misajín Rabí Abba nos dice que el árbol de la vida es un árbol que surge de esta vida. Rabí Shimon explica cómo los hombres deben proteger su boca y la lengua de la comida y la bebida que son impuras, así como de las palabras malvadas. Se prescribe comer ciertos animales para proteger el cuerpo y el alma de Israel de la impureza. Cuando los hombres no se abstienen de la comida y la bebida que son impuras, se apegan a un lugar impuro y se contaminan con él. Aprendemos que hay 10 sefirot de emunaj arriba y 10 sefirot de brujería impura abajo. Y que todo en la tierra está apegado a un lado o al otro. El mundo de la dualidad. Las escrituras nos permiten los animales que provienen del lado de las 10 sefirot sagradas. Todo el ganado, las bestias, las aves y los peces están marcados con las señales de la derecha o la izquierda. Rabí Shimon habla de cómo Elohim es exaltado por los Benei Israel y dice que todo aquel que ha hecho imagen de Elohim no debe apartarse de sus caminos. Y Hashem habló a Moshe y a Aarón diciéndoles: estos son los animales que comerán. Vayikra 1:2. Pregunta: ¿por qué el cambio de modo que a Aarón se menciona aquí junto con Moshe? Bueno, es porque su función es separar lo impuro de lo puro, como está escrito, hacer distinción entre lo puro y lo puro, lo impuro y lo puro. Vayikra 11, verso 47. Rabí Abba abrió la discusión diciendo: ¿quién es el hombre que desea la vida y ama muchos días? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Tehilín 34, verso 13 y 14. También está escrito: quien cuida su boca y su lengua protege su alma de las angustias. Mishle 21, 23. ¿Quién es el hombre que desea la vida? ¿Qué vida? Bueno, aquí se refiere a la vida llamada el mundo venidero. Es Binah donde reposa la vida. Por lo tanto, hemos aprendido que el árbol de la vida es un árbol, Eirampin, Mashi, que emana de esta vida, que es la luz de Binah, su espíritu. Lo cual significa que este árbol fue plantado en esa vida de la que está escrito: ¿quién es el hombre que desea la vida y ama muchos días para ver el bien? Pregunta: ¿qué significa días aquí? Bueno, significa que el nombre del Kadosh Mele, que es Malhut, llamada nombre, cuando está ligada a los días supremos, que son Gese, Geborah, Tiferet, Nexah, Hut y Yexod de Pin, y los recibe, de ellos se dice: ama muchos días, pues se les llama los días del cielo sobre la tierra. Ciertamente, los días del cielo, que son Gese, Geborah, Tiferet, Nexah, Hut y Yexod de Pin, llamados cielo. Y sobre la tierra, que son recibidos por Malhut, que se llama tierra. Quienes deseen tener una porción en la vida superior, la luz de Binah, que influye con el árbol de la vida, Pin, y quien desee tener una porción en los días supremos, que son Ese, Geburah, Tiferet, Nexah, Hud y Yexod de Pin, que influyen con Malhut, debe de aferrarse a ellos y amarlos. Debe de proteger su boca y su lengua de todo alimento o bebida que contamine la Neshama.
y que aleje al hombre de la vida divina de Seirampín, llamada lengua, y de los días de Seirampín de Malhú, llamados boca. También debe de guardar su lengua de palabras malas, para no contaminarse con ellas, y debe de apartarse de ellas para no tener parte en ellas. Pero venga y mire, boca y lengua son los nombres que se dan a un lugar supremo, pues Malhut se llama boca y Seirampin se llama lengua. Por lo tanto, nadie debe de mancharse la boca ni la lengua, ya que al hacerlo se mancha la boca y la lengua supremas, y todo el cuerpo y el alma pues se contaminan en el otro mundo, como ya hemos explicado. Estos son los animales de entre todos los animales que hay en la tierra que comerán. Vallicra 11:2. Pregunta, este verso al final no concuerda con el principio y el principio con el final. ¿Por qué dice primero animales y luego seres vivientes? Bueno, que el Kadosh, bendito sea, dijo, mientras Israel se mantenga libre de impureza en cuerpo y alma, estos son los animales que comerán. Es decir, estarán en santidad suprema y se adherirán a mi nombre, que es Malhur y se llama Sot, literalmente estos. Y animal, al elegir el animal que comerán, elegido por mí, no se contaminarán con él y se adherirán a mi nombre, que es Malhut. El significado del verso, estos son los animales, literal en singular, es que te adherirás a Malhut, llamado este es el animal que comerás de entre todas las criaturas vivientes, cuando comas una bestia pura que yo he elegido para ti. Isajín, cuando no se abstienen de comer y beber impuros, se aferrarán a otro lugar impuro y se contaminarán por ello. Por lo tanto, está escrito, estos son los animales de entre literalmente de todos, que comerán ciertamente de todos. Pues este es el secreto de la adhesión al Kadosh nombre. Pues todos salude a Yexó, que se llama todos. El secreto de la adhesión a su nombre, de donde se deriva el secreto del verso, para que todo lo que está en el cielo y en la tierra, esto está en Divrei Hayamim 29:11. El Yesó une a Seirampin y a Malhú, que se llama cielo y tierra. De entre todas las bestias que hay sobre la tierra, el significado es que el comer del animal debe de ser limpio y no contaminarte. Entonces tendrás una parte en mi nombre que es llamado todos y te aferrarás a él. Hay una explicación adicional de las palabras estos, que en hebreo es sot, son los animales que comerán. Está escrito en del paró del faraón en esto, que en hebreo es sot, que sabrán que yo soy Hashem. Lo que significa que sot, que es malhut, es para vengarse de usted. Aquí también estos sot son los animales que comerán entre los seres vivientes. Significa que Sot está ante ustedes para vengarse de ustedes y profanan su... La razón es que Malhut los castigará especialmente, pues el Nefesh de los hombres proviene de ella. El Nefesh proviene de Malhut y el Ruach de Seirampi, como habido. Si profanan su Nefesh, que pertenece a Malhut, entonces Sot, Malhut, estará en su contra. Si ella se pone de pie para hacer el bien, te afirmarás a ella y tendrás toda la bondad. Pero si ella se pone en contra de ti, serás castigado por ella.
Rabí Eleazar dijo, estos son los animales de entre todos los seres vivientes que comerán, que significa que se les permite comer de todos los que pertenecen al lado de la pureza, pero no de los que no pertenecen a este lado. Hay animales que provienen del lado de la pureza y otros del otro, el lado impuro. Esto se deriva del verso. Todo lo que tiene pezuña hendida y pezuña hendida. Aikra 11:3. Hemos aprendido, Misajín, que todos están marcados y la escritura los especifica a todos. Por lo tanto, quien come de los que provienen del lado de impuro, se contaminan a sí mismo y contamina su alma, que proviene del lado limpio. Rabbi Shimon dijo que esto lo incluye. Pues así como hay 10 sefirot de Emunah arriba, también hay 10 sefirot de sería impura abajo. Todas las cosas en la tierra están atadas a un lado o al otro. Y la escritura nos permite los animales que provienen del lado de las 10 sefirot y nos prohíbe todos los animales que provienen del lado de las 10. Puedes preguntar sobre la cabra en la que habita un espíritu inmundo, diciendo que está permitido. Pero la respuesta es que no es así, pues si un espíritu inmundo habitara en ella, habría permitido comer. Espíritus inmundos pasan a través de los animales y parecen hacerles daño, pero tales espíritus no residen en ellos, pues cuando llegan a habitarlos, otro espíritu del lado de la pureza pasa y los espíritus impuros se alejan de los. Solo se manifiestan dentro de ellos para perseguir a los hombres desde su interior, pero no se apoderan de ellos. Por lo tanto, se nos permite comer tal animal. Pero venga y mire, cuando los espíritus impuros se apoderan de ellos, otro espíritu del lado de la pureza pasa. Espíritus impuros alzan la vista para ver que las señas de identidad del otro espíritu son del lado de la pureza y entonces se alejan de los animales. Aunque aún están frente a ellos, por lo tanto, no nos están prohibidos como alimento. En el ganado, los seres vivos, las aves y los peces, se observan señales de derecha e izquierda. Podemos comer lo que provenga de la derecha, pero no lo que provenga de la izquierda, porque todos ellos están en el grado de impureza y son impuros. Un espíritu impuro habita en ellos. Por lo tanto, el espíritu Kadosh de Israel no debe de mezclarse con ellos, ni contaminarse con ellos. Para que Israel permanezca Kadosh y sea reconocido como tal en lo alto y en lo bajo. Así que feliz es la porción de Israel, pues el Kadosh, el bendito sea, desea purificarnos y santificarnos por encima de todos los demás, pues se aferran a él. Venga y observe. Escrito, Israel, en quien seré exaltado. Yesayah 49:3. Y el Kadosh, bendito sea, es exaltado por Israel, o podrían contaminarse y aferrarse al lado de la inmundicia. Por lo tanto, está escrito, se santificarán y serán Kadosh, porque yo soy Kadosh. Vayikra 11:44. Y no harán abominables sus almas. Vayikra 20:25. Aquel que está hecho a imagen del rey no debe apartarse de sus caminos. Por lo tanto, el Kadosh, el bendito sea, observa a todos los que vienen de este lado y a los que vienen del otro lado. Así que feliz es la porción de Israel, de quien está escrito.
Todos los que vean lo reconocerán como la descendencia que Hashem ha bendecido. Yesayach 31:9. En Emet, Hashem ha bendecido. Él ha bendecido en todos los aspectos. Y no os contaminéis con ellas. Aquí, Misajín, se nos dice que quien come alimentos impuros contamina cuerpo y alma, y jamás podrá recuperarse de esta impureza. Jamás se aferrará al fardo de vida. Rabbi Shimon dice a Rabbi Eleazar que algún día Elohim purificará a los Bene Israel con el agua de Gesed, y que quienes se aferran a Elohim son llamados Kadoshim. Así que venga y mire. Quien come estos alimentos impuros se aferra al otro lado y contamina su cuerpo y alma. El espíritu inmundo reposa sobre él y demuestra que no tiene parte en el Jaelión, ni proviene de su lado ni se aferra a él. Si parte de este mundo en tal estado, será atrapado por todos aquellos que están atrapados por el lado inmundo y será contaminado por ellos. Además, será juzgado como un hombre despreciado por su maestro, despreciado en este mundo y en el mundo venidero. De esto está escrito, ni os contaminéis, que en hebreo es benimaten, con ellos, Vaikra 11:43. Si la Aleph, para demostrar que no hay remedio para su impureza y que jamás podrá recuperarse de su impureza, ay de ellos, ay de sus almas que nunca se aferran al fardo de vida, pues están impuros. Ay de esos cuerpos de los cuales está escrito, porque su putrefacción nunca cesará y serán abominables para toda la humanidad. Yaj 66:24. ¿Qué significa abominable? Significa hedor. El hedor causado por el otro lado al que se aferraban. El Israel que viene del lado derecho corrompe este lado derecho. Si se aferra al lado izquierdo y con cuerpo y alma, se corrompe en este mundo y en el mundo entero. Especialmente quien se aferra al lado de la impureza, que proviene del lado izquierdo y está completamente contaminado. Pues el lado de la impureza y el lado de izquierdo están combinados, lo que significa que el lado izquierdo superior, del cual emanan la impureza, está separado del lado derecho. Y allí se extrae la impureza. Y está escrito, porque sois un pueblo kadosh para Shen, vuestro Devarim 14. Aquí, Misajín, el rabino Yossi abrió la discusión. Dice, todo el trabajo del hombre es para su boca. Cógele 6:7. He observado que estas palabras de Shlomo Hamelech están llenas de sabiduría suprema y que el trabajo del hombre es para su boca. Alude al momento en que el hombre es sentenciado por todas las acusaciones en su contra y por todo lo que sufre en este mundo. La venganza del mundo recae sobre él, y todo esto es por su boca, que no cuidó. A través de ella profanó su alma al no aferrarse al lado recto de la vida. Sin embargo, el apetito, literal alma, no se satisface, lo que significa que el juicio de su alma nunca se completará. Asimismo, no se satisface. Significa que nunca se completará su ascenso a su lugar, ya que está profanada y apegada al otro lado. Rabbi Isaac dijo que es como si quien se contamina con ellos sirviera a ídolos.
lo cual es abominación a Shen. Devarim 17:1. Y está escrito, no comerás nada abominable. Devarim 14:3. Quien sirve a los ídolos abandona el reino de la santidad y entra en otro reino. De igual manera, quien se contamina con alimentos impuros abandona este mundo, se aparta del reino de la santidad y entra en otro. Además, se contamina aún más en este mundo y en el mundo venidero. Por lo tanto, no os contaminéis con ellos. Y la palabra benimaten, literal impuro, se escribe sin la letra Aleph. Está escrito, no haréis abominable vuestra vida por medio de animales, aves, ni ningún ser viviente que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado como impuros. Era 20:25. ¿Qué quiere decir con impuros? Significan contaminar con ellos a las naciones paganas, pues son impuras y provienen del lado de la inmundicia. Cada uno se aferra a su propio lugar. Israel con los que pertenecen al lado de la santidad y las naciones paganas con los que pertenecen al lado de la inmundicia. Rabí Eleazar estaba sentado una vez ante su padre Rabí Shimón y le dijo, hemos aprendido que el Kadosh Baruj Hu un día purificará a Israel. ¿Con qué los purificará? Él respondió, con lo que está escrito en el verso. Entonces rociaré sobre ustedes agua limpia y serán limpios. Ezequiel 36:25. ¿Qué es el secreto aquí del agua de Gesed? Que incluye la iluminación de la izquierda, la cual proviene la purificación. Dado que están purificados, también están santificados, porque se adhieren a la santidad de Seirampín, en la cual están los mojín de Abba e Ima, que son llamados Kadoshin. Israel, que se adhiere al Kadosh, bendito sea, él es llamado Kadosh, como está escrito. Israel es Kadosh para Shen, fruto de su aumento. Yermiyah 23:3. Y también, y seréis hombres Kadoshim para mí. Shemó 22:30. Dichoso es Israel, de quien el Kadosh, bendito sea él, dice, y seréis Kadoshim para, yo soy Kadosh. Vayikra 11:40. Porque está escrito, y aférrense a él. Devarim 13:5. Y también, no ha obrado así con ninguna otra nación, y en cuanto a sus ordenanzas, no las han conocido. Aleluya. Tejilín 147, verso 20. Y por último, no es necesario sacrificar peces ni saltamontes. Aquí, misajín, aquí leemos que se permite comer peces y saltamontes con solo recogerlos. No es necesario sacrificarlos. Esto es como los líderes de las yeshivot, quienes no necesitan ser sacrificados al morir como otros hombres, sino que se reúnen sin sacrificarlos. Así como los peces viven en el mar, quienes estudian la Torá viven en la Torá, y si la abandonan, mueren instantáneamente. Quien estudia Kabbalah está por encima de todos los demás y dominará a los peces del mar y a las aves del cielo. Rabbi Shimon compara a quienes estudian la Mishnah con los cocodrilos, diciendo que cuando discuten uno se traga al otro. Sin embargo, si están al mismo nivel de maestro, al final todos tienen a Javá. Raya Meinan, el pastor fiel Moshe, dice, los peces y los saltamontes no necesitan ser sacrificados, pues el simple hecho de reunirlos permite su consumo. Lo mismo ocurre con los líderes de las escuelas talmúdicas, quienes
no necesitan ser sacrificados cuando mueren como otros hombres, quienes son matados por la espada del ángel de la muerte. Se dice de ellos, y expiró, y fue reunido con su pueblo. Bereshí 49:33. Pues son reunidos sin ser matados, lo cual desfigura el difunto, así como los peces viven en el mar. Los estudiantes que estudian la Torá y la Mishnah viven en la Torá, y si la abandonan, mueren instantáneamente. Los Tanaín de la Mishnah son criados por la Torá como los peces en el mar. Y si quienes habitan en la tierra entran al mar sin saber nadar, mueren. Pero quien aprende la Kabbalah está por encima de todos los demás, como está escrito. Ten dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo. Bereshí, que son los estudiantes de la Mishnah. Porque quienes estudian la Mishnah son cocodrilos, es decir, el gran cocodrilo. Esa serpiente torcida, que en hebreo es Bariaj, Esayaj 27:1, que corresponde a la barra central, que en hebreo es Bariaj, en medio de las tablas, Shemot 26:28, que es el secreto de Tiferet. Cuando los cocodrilos que estudian la Mishnah discuten entre sí, uno se traga al otro. Si es un estudiante joven y aún no ha alcanzado la posición de maestro, aún así enseña lo mismo y por lo tanto es castigado con la muerte. Sin embargo, si todos los estudiantes están a la misma posición pero tienen una diferencia de opinión, entonces se dice de ellos al final, Bajef Insufa, Bemibar 21:14, lo que significa que tienen amor al final, que en hebreo es Ahabab Sufa. Fin de Rayameina, el pastor fiel. Así que hasta aquí terminó la lectura del Kadosh Zohar en la Parashá Shemini. No olvide suscribirse, active la campanita, dale me gusta y comparte este material con sus seres queridos. No olvide que es la segunda parte. Amén. Busque la primera y complemente la Parashá Shemini de esta semana. Lejitra o Misakin. Hasta la próxima.